Bienvenidos a su canal La Ciudadela. Hoy hablaremos sobre el existencialismo. A ver, ¿para qué sirve el arte? ¿De verdad puede cambiar el mundo? ¿O cuando las cosas se ponen feas es solo un lujo que no viene al caso? Bueno, esta fue la pregunta que trajo de cabeza a toda una generación de pensadores después de la Segunda Guerra Mundial. Y en el centro de todo este huracán de ideas estaba Jean-Paul Sartre. Hoy vamos a explorar su respuesta, que fue muy radical, y todo el debate que provocó. Esta pregunta de Roland Barthes le da justo al clavo. Captura perfecto el dilema en el que estaban metidos los artistas y los intelectuales de la época. La idea del arte por el arte, o sea, el arte solo por ser bello, parecía casi una grosería en un mundo que estaba en ruinas. Pero, ¿cuál era la otra opción? ¿Que el arte se volviera simple propaganda política? Este es justo el corazón del análisis de hoy. A ver, hay que ponerse en situación. Europa 1945. Ciudades enteras hechas escombros, una generación traumatizada por la guerra y un vacío de ideas tremendo. En un escenario así, preguntarse para qué sirve el arte no era una discusión de café, era una cuestión de vida o muerte, una pregunta existencial. O sea, ¿cómo te pones a pintar un cuadro bonito o a escribir un poema súper elegante cuando millones de personas acaban de morir? Parecía no solo inútil, sino casi una falta de respeto. ¿Cómo podía un artista justificar su trabajo si no ayudaba a reconstruir el mundo o por lo menos a evitar que una catástrofe así volviera a pasar? Y en medio de todo este debate, de pronto se levantó una voz con una fuerza y una claridad que lo cambió todo. La de Jean-Paul Sartre. Para él, quedarse neutral no era una opción. De hecho, era una traición. Pensemos en esto un momento. Por siglos, la filosofía había dicho que somos como un cuchillo. ¿Por qué? Porque un cuchillo se crea con un propósito claro: cortar. Su esencia, o sea, su para qué, viene antes de que exista. Sartre llegó y dijo: no, momento. Los humanos somos distintos. Primero aparecemos en el mundo, así, sin más, existimos. Y luego, con cada decisión y cada acción, vamos creando nuestro propio propósito. Nuestra existencia precede a nuestra esencia. Pero esta libertad es una carga, y una carga bien pesada. Si no hay un plan divino o una naturaleza humana que nos diga cómo ser, entonces cada cosa que elegimos no solo nos define a nosotros, sino que le muestra al mundo cómo creemos que todos deberían ser. Por eso Sartre decía que estamos condenados a ser libres. Y claro, con esa libertad viene una responsabilidad brutal. Para Sartre, la cosa era simple. Un escritor que no usaba su pluma para luchar contra la injusticia era cómplice. Punto. Sus obras de teatro, como Las Moscas, no eran para pasar el rato, eran llamadas a la acción. Estaban diseñadas para incomodar al público, para obligarlo a cuestionarse su propia pasividad. Pero a ver, esta visión de Sartre, por más potente que fuera, pues no convenció a todos. Algunos sentían que eso de sacrificar la belleza y la complejidad del arte solo por la política era pagar un precio demasiado alto. Y así, de la nada, surgió una contrapropuesta, una especie de camino intermedio. A diferencia de Sartre, que veía el estilo como algo secundario, el crítico español Guillermo de Torre decía que la calidad artística no era un lujo, sino una parte clave del compromiso de un escritor. Decía que un panfleto mal escrito, por muy noble que fuera su causa, seguía siendo mala literatura, y al final le hacía un mal favor a esa misma causa. Así que aquí lo tenemos clarísimo, dos visiones totalmente opuestas. Para Sartre, la pregunta era: ¿para qué sirve el arte? Y su respuesta: para la revolución. Para de Torre, la pregunta era: ¿qué es el buen arte? Y su respuesta era: aquel que es fiel a su tiempo y a sí mismo, el que logra unir ética y estética. Pero ojo, que este debate sobre el arte no era solo sobre arte. Para entender por qué Sartre era tan tajante, tenemos que meternos de lleno en su forma de ver el mundo, una visión de conflicto, de lucha constante, que se aplicaba hasta a las relaciones más básicas entre las personas. Para Sartre hay dos tipos de ser en el mundo. Por un lado están las cosas, una mesa, una piedra, son lo que son y ya. Él les llamó el en sí. Y luego estamos nosotros, con nuestra conciencia. Somos un torbellino de posibilidades, siempre cambiando, nunca quietos. Somos el para sí. Y aquí viene el problema. Estos dos modos de ser están en un conflicto permanente. Y este conflicto no es solo con los objetos, Para Sartre el verdadero pleito es con las otras personas. Cuando alguien nos mira, nos juzga, intenta ponernos una etiqueta, lo que está haciendo es tratar de convertir nuestro para sí, que es libre y cambiante, en un en sí, en algo fijo y predecible. Y pues nuestra reacción natural es resistirnos. Pensemos en la última vez que sentimos la mirada pesada de alguien. En ese momento uno deja de ser uno mismo para convertirse en lo que esa persona piensa. El estudiante torpe, el empleado incompetente, el vecino ruidoso.
Para Sartre, esa es la esencia de las relaciones humanas, una lucha constante para que la mirada del otro no nos convierta en un objeto. Pero, ¿y si Sartre estaba equivocado? ¿Y si el conflicto no fuera la única forma de relacionarnos con el mundo y con los demás? Esta fue justo la pregunta que planteó su colega, Maurice Merleau-Ponty, quien propuso una visión totalmente diferente. Para Merleau-Ponty, no estamos separados del mundo peleándonos con él, somos parte de él. Nuestra conciencia no es una burbuja aislada, está en nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo está conectado con todo lo que nos rodea. Y lo mismo pasa con los demás. Antes de cualquier conflicto hay un reconocimiento, una existencia que compartimos. Ok, entonces tenemos estas dos formas de ver el mundo, una de conflicto y otra de conexión. La gran pregunta es, ¿por qué la visión de Sartre, que es más pesimista y combativa, fue la que se volvió tan famosa? ¿Qué nos dice eso sobre esa época? ¿Y quizás sobre la nuestra? Si le echamos un ojo a esta línea de tiempo, todo empieza a tener sentido. Sartre publica sus obras clave en los momentos más tensos. El ser y la nada en el 43, en plena guerra. ¿Qué es la literatura en el 48, cuando la Guerra Fría estaba a todo lo que daba? En un mundo partido en dos, las ideas de Sartre ofrecían una claridad brutal. O estás con nosotros o estás contra nosotros. Las ideas de Sartre de o esto o lo otro eran como un grito de guerra, perfectas para un mundo que ya estaba en guerra. No había tiempo para los puntos medios, para los grises, había que escoger un bando, y la filosofía de Sartre te decía por qué y cómo hacerlo. Y claro, en ese ambiente tal cargado, las ideas de Torre y Merleau-Ponty, que pedían equilibrio, buscar puntos en común, pues sonaban a debilidad, a no querer comprometerse. La complejidad, que hoy chance la vemos como algo bueno, en ese momento se veía como un lujo que nadie se podía dar. Y con esto volvemos al principio. En nuestro propio mundo que cada día parece más polarizado, ¿qué nos hace más falta? ¿La claridad tajante de Sartre que nos empuja a la acción sin peros? ¿O la sabiduría de Merleau-Ponty que nos pide buscar la conexión antes que el conflicto? La respuesta quizá no esté en elegir una de las dos, sino en aprender a navegar la tensión que existe entre ambas.